recuerdos de la infancia suelen desvanecerse con el tiempo, pero hay memorias que nunca desaparecen porque están grabadas con miedo. Lo que escucharás no es un cuento inventado ni una leyenda repetida. Es la historia real de un niño que aún hoy, siendo adulto, no puede dormir sin sentir que alguien lo observa desde la oscuridad. Eran calles comunes, familias normales, pero al caer la noche, todo cambiaba. Las puertas se cerraban temprano, los vecinos evitaban salir y, entre las sombras, aparecían figuras que no debían existir. Yo vi un gato con rostro humano que sonreía como si me conociera. Vi monjas inmóviles frente a mi casa, espiando desde la banqueta, y corrí junto a un niño que me salvó, aunque yo sabía muy bien que no era de este mundo. Esta es la historia de una infancia marcada por presencias imposibles, secretos que nadie quiso creer, y noches en las que el miedo se volvió parte de mi vida. Prepárate, porque una vez escuches este relato, cada sombra en tu calle tendrá un nuevo significado. Estoy a punto de revelarles un capítulo de mi vida que todavía arrastra sombras sobre mi familia. Una historia que mis compañeros de primaria no han dejado de murmurar con el paso de los años. Incluso hace poco, en una reunión, alguien a quien jamás había visto me miró fijamente y me preguntó si yo era ese niño. El niño al que le ocurrió todo. Mi familia insiste en que lo que estoy por contar jamás sucedió, que es producto de mi mente, un delirio creado para sobrevivir al trauma. Pero yo sé que no es así. Estoy convencido de que muchos de los que vivieron aquí recordarán las mismas leyendas y a los seres que estoy por nombrar. No lo tengo grabado como si hubiese ocurrido ayer, pero lo recuerdo lo suficiente para sentir de nuevo el frío en la piel. Todo pasó pocas semanas antes de que terminara el catecismo, justo antes de hacer mi primera comunión. Carlos, mi hermano mayor, nunca quiso hacer la suya. Siempre se rehusó. Nunca le dio a mi madre una explicación. Y por esa razón, mi comunión se volvió una obsesión para ella. Al inicio, estaba tan emocionada que ella misma me llevaba a la iglesia. Se quedaba ayudando en lo que podía y cuidaba a Mari Carmen, mi hermanita de 3 años. Pero con el tiempo, algo cambió. Mari Carmen comenzó a llorar desconsolada cada vez que nos acercábamos a la iglesia, ubicada en lo alto de una loma empinada en la colonia Guaycura de Tijuana. Entre sollozos decía que le daban miedo las señoras de negro. Pensábamos que se refería a las monjas del convento que estaba junto a la iglesia, pero en su voz había un miedo real, insoportable. Mi madre, resignada, terminó por dejarme ir solo, acompañado únicamente por Diego, un chico que vivía a 2 calles de mi casa y que siempre llegaba con su padre. Después de la primera vez, ya nunca más nos acompañaron. Desde entonces, Diego y yo recorríamos solos el camino al catecismo. Había algo extraño en esos trayectos. Quizás era porque la colonia estaba menos habitada, pero daba la impresión de que únicamente los más perturbadores vecinos se atrevían a salir. Una tarde salimos de la iglesia. No era tan de noche, pero la oscuridad comenzaba a extenderse y urgía volver a casa. Decidimos no tomar la calle principal y elegir un atajo que pasaba junto a la escuela primaria. Fue entonces cuando un sonido, proveniente del interior, nos detuvo en seco. Era imposible. A esas horas, la escuela debía estar vacía. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi primera reacción fue correr. Avancé unos metros, pero al girar noté que Diego no estaba conmigo. Lo vi trepado en el cerco, asomado hacia los salones del 6º grado. Me acerqué, con el corazón retumbando, y le susurré qué estaba viendo.
Entre dientes me respondió: «Cállate, nos va a ver». Entonces lo vi yo también. Dentro del salón, a escasos metros del cerco y apenas iluminada por la mortecina luz de un farol, la silueta de una monja estaba quieta, inmóvil, observándonos. Su sola presencia era macabra. Sentí un vacío en el estómago y eché a correr, esta vez más rápido, con toda la fuerza que me permitían mis piernas pesadas. Sentía a Diego corriendo a mi lado, pero al girar para hablarle, no era Diego, era un niño de cabellos rubios, vestido con ropas antiguas, que sonreía mientras me miraba directamente. Una sonrisa perturbadora, inhumana. El pequeño igualaba mi velocidad sin esfuerzo, como burlándose de mi desesperación. Corrí más rápido, doblando esquinas, alejándome incluso del camino hacia mi casa. Pero aquel niño seguía allí, riendo en silencio, con esa mueca imposible que jamás se borraba. Finalmente logré llegar de nuevo a la calle principal. Exhausto, me detuve, ocultándome entre sombras, avanzando de farol en farol para no quedar expuesto en la oscuridad. A una cuadra de mi casa vi a mi madre caminar con Mari Carmen. Estaban preocupadas. Cuando me vio, su rostro se iluminó de alivio, pero en segundos se tornó severo, furioso. «Sube ahora mismo a la iglesia y busca a tu hermano», me ordenó. El alma se me heló. Era lo último que quería hacer. Intenté explicarle lo que me había ocurrido, pero me calló de inmediato. Entre lágrimas, comencé el camino de regreso hacia arriba, en busca de Carlos. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió la noche. Dos figuras emergieron de la oscuridad y comenzaron a correr hacia mí con una velocidad inhumana. Intenté huir, pero mis piernas se volvieron torpes, pesadas, como si estuvieran hundidas en lodo. Tropecé y caí al suelo. Las figuras estaban ya casi sobre mí. Sentí su respiración. Una pasó por encima de mi cuerpo y otra me tomó de los brazos, levantándome con fuerza. Era Carlos. Sus ojos reflejaban pánico. No dijo nada, pero entendí que algo nos perseguía. Diego corría delante de nosotros y al llegar a la calle de mi casa, se metió directamente, huyendo sin mirar atrás. El terror lo dominaba. Cuando entramos, vimos que el rostro de Diego estaba cubierto de sangre. Mi madre lo atendió de inmediato, mientras gritaba que llamáramos a su padre. Diego lloraba sin consuelo, y cuanto más le limpiaban la cara, más me horrorizaba yo. Su piel colgaba a pedazos, como si le hubieran arrancado la carne a mordidas. Su padre nunca respondió. Minutos después, un vecino lo llevó al hospital de emergencia. Mi madre nos preguntaba una y otra vez qué había pasado, pero ni yo ni Carlos sabíamos explicarlo. Por el miedo, ella no insistió más. Nos dio algo ligero de cenar y nos mandó a dormir. Esa noche, Carlos se acercó a mí. Me dijo que me contaría lo que había visto, pero que debía jurar no decírselo nunca a mamá. Subía a buscarme por la colonia y ya casi llegando a la escuela, escuchó un ruido extraño. Algo que pasó por encima de él, como si algo enorme volara. Miró hacia arriba, pero no había nada. Apenas avanzó unos pasos más, cuando escuchó la voz de un niño detrás de él. «Por aquí está». Al girar, vio a un pequeño que le señalaba hacia una calle lateral. Por su descripción, era el mismo niño rubio que había corrido a mi lado. Carlos siguió corriendo hacia esa calle, y lo que encontró allí lo paralizó. En medio de la calle había un bulto negro, extraño, que se movía sobre algo o alguien. La imagen era grotesca, pero no dejó que el miedo lo venciera. Tomó una piedra enorme y la lanzó con todas sus fuerzas. El proyectil golpeó a esa cosa, que lanzó un chillido espantoso antes de huir dando saltos descomunales hacia la oscuridad.
Carlos se acercó entonces y descubrió al niño ensangrentado. Era Diego. Lo levantó y le preguntó por mí, y él, entre lágrimas, dijo que yo había corrido hacia la calle principal. Apenas podía abrir los ojos por la sangre. Fue en ese instante cuando Carlos sintió que algo lo observaba. Giró y vio a 4 figuras avanzando hacia él en fila. Eran monjas, o algo que parecía serlo. Avanzaban con las manos juntas, como en oración, pero lo hacían a una velocidad antinatural, moviendo los pies en pequeños pasos frenéticos bajo los hábitos. El terror lo invadió, echó a correr, y después de unas cuadras me encontró a mí, paralizado por el miedo, hasta que me resbalé. Me levantó y juntos corrimos hasta llegar a casa, apenas detrás de Diego. Carlos me miró con seriedad y dijo en voz baja: «Mamá nunca nos va a creer». Pero yo ya las había visto antes. Se visten como monjas, rondan la iglesia, se quedan observando. ¿Sabes por qué nunca hice mi primera comunión? Lo miré confundido y respondí en duda: ¿por qué no crees en Dios? Carlos bajó la voz aún más, casi en un susurro. No, fue por ellas, y te lo voy a contar. Aquel tiempo las cosas ocurrían más temprano. Si nos quedábamos a jugar al fútbol en el terreno junto a la iglesia, justo frente al convento, las monjas solían mostrarse amables. Incluso abrían la puerta y nos ofrecían vasos de agua. Por eso el día que las vimos por primera vez, nos sorprendió aún más. Apareció un grupo, vestido completamente de negro, que susurraba entre sí mientras nos observaban jugar. Pero no estaban donde siempre, no estaban junto a la iglesia, sino en la calle alta que bordea el campo donde jugábamos. Y lo que decían no eran palabras inocentes, eran cosas malas, palabras podridas, húmedas y feas que nos helaron la sangre. Al principio las ignoramos, como suelen hacerse las cosas de los adultos que no parecen reales hasta que te tocan. Pero uno de los niños más chicos se acercó a recoger una pelota, y de repente una de esas figuras corrió hacia él con una rapidez espantosa, como si lo hubiera marcado. El pequeño salió disparado hacia nosotros, temblando y llorando, mientras las otras se reían, una risa quebrada, casi un ultraje, lanzando chillidos que se clavaban en la espalda. Desde la casa del convento se abrió una puerta y una monja pequeña nos gritó que nos metiéramos a la iglesia. Todos corrimos. Yo alcancé a mirar hacia atrás y vi salir del convento a 2 monjas jóvenes que se dirigían a toda prisa, casi amenazantes, hacia las otras que estaban junto al terreno de la iglesia. Al verlas, comenzaron a correr, pero lo hacían riéndose. Reían como si gozaran del pánico que sembraban. En ese instante se acercó una de nuestras catequistas, una muchacha apenas mayor que nosotros, y nos rogó que no nos quedáramos jugando tan tarde, y menos cuando aquellas sombras aparecían. Le pregunté si esas monjas de negro eran malas. Ella, con ojos que evitaban los nuestros, murmuró que no eran monjas, que eran gente trastornada, buscadoras de sustos. Carlos hizo una pausa en su relato. Respiró con dificultad, como si el recuerdo aún le lastimara una herida. Y luego dijo, firme y con voz baja: «No, eran mucho más que gente trastornada. Eran crueles». A los pocos días de verlas por primera vez, volvió a ocurrir algo terrible. Carlos miró al vacío por un segundo y habló del Alan del salón, un compañero que ya no estaba entre nosotros. No sé si te contaron bien cómo murió. Yo lo supe en retazos, nunca con certeza. Tenía la sensación de que había sido de una forma terrible, grotesca. Entre los chicos de primero se contaban historias cada cual más retorcida. Para quien no conozca la colonia Guaycura, se asienta en una colina pequeña que cae en un barranco por un costado. Esos barrancos desembocan en un arroyo con un sendero de tierra.
Hoy hay un bulevar amplio, transitable, pero a principios de los 90 nada de eso existía. Fue en el arroyo donde encontraron el cuerpo de Alan. Recuerdo cómo los niños se apiñaban en los bordes de las calles, asomándose para ver el movimiento de patrullas y curiosos que acudieron al lugar. Alan había estado jugando fútbol con nosotros ese mismo día. Mi hermano continuó. Aseguró que después de aquel primer encuentro, vio otra vez a esas sombras una noche muy cerca de la escuela. Cuando lo mencionó, me vino a la cabeza la visión que Diego y yo habíamos tenido en el salón. Pensé en lo que habría pasado si mi hermano no hubiera llegado a tiempo al lugar donde lo atacaron. Y aunque muchos hoy se burlen de mí por creer estas cosas, esa parte, la del niño tirado en la calle, es la más fácil de aceptar. A partir de ahí, lo que siguió fue aún más macabro. La última vez que vi a Diego fue desde lejos, asomado en una ventana de su casa, la mitad del rostro vendado, serio como un secreto. Ese día su padre preparaba la mudanza. No notamos que se iban. Las mudanzas eran tan comunes que apenas llamaban la atención. Pero la prisa y aquel silencio que traían con ellos nos hicieron suponer que algo más había pasado. Desde entonces, Carlos no se separó de mí cuando podía, sobre todo las noches que regresaba tarde del catecismo o de las casas de amigos. Mi madre, con el tiempo, cargó un peso en la conciencia. Siente culpa por no haber atendido señales que al final resultaron ser advertencias. Hubo 2 o 3 días de calma. Luego, una tarde, notamos que Oliver, un gato callejero que habíamos adoptado cuando era apenas un bolita de pelo, no apareció. Oliver acostumbraba a desaparecer por las mañanas, pero siempre volvía a casa por la tarde con un pequeño trofeo, un pajarito, un ratón, un insecto muerto. A las 8 de la noche seguía sin venir. Mi madre y Carlos salieron a comprar pan y aprovecharon para buscarlo por las calles vecinas. Yo me quedé solo con Mari Carmen, que dormía en la pieza de al lado. Desde la calle lejana, escuché un chillido atroz. Al principio, pensé que eran los maullidos habituales, roncos de un gato en celo, pero pronto se transformaron en algo desgarrador. Gritos de dolor que trepaban por la oscuridad y se pegaban a los muros. Salí disparado pensando que quizás Oliver había sido atacado por un perro. Pero al llegar a la calle, los alaridos cesaron de golpe, como si alguien los hubiera apagado con la palma de la mano. Estuve un instante a punto de adentrarme en la penumbra cuando sentí la puerta de la reja abrirse a mis espaldas. La puerta de la casa también estaba abierta de par en par. Regresé corriendo, con el pavor clavado en la nuca. Debía proteger a Mari Carmen, porque en ese momento ella era lo único que importaba. Tan pronto como cerré la puerta, los chillidos volvieron, más cerca, más nítidos. Estoy seguro de que no fui el único en oírlos. No podía haber sido el único. El sonido se acercó como algo deslizador, y luego, de pronto, hubo un golpe sordo sobre el techo, como una bolsa pesada arrojada, que rebotó y se fue hasta el centro. Era evidente. Alguien o algo había arrojado algo sobre la casa. Habían lanzado un muerto contra nuestro techo. El metal de la reja chilló cuando la abrieron y luego cayó el silencio. Después, pasos en la sala. Las voces de mi madre y de mi hermano llegaron, risueñas, despreocupadas. Venían bromeando como si nada hubiera pasado. En eso cometí mi error. No les dije nada. Su sonrisa me pareció un lujo en medio del terror. Preferí callar, dejar que la calma falsa siguiera su curso. Quizá solo alguien que ha crecido entre peleas, entre silencios forzados, sabrá entender ese impulso de dejar pasar una paz temporal. Mientras cenábamos, percibí un movimiento en el techo, un temblor sutil que nadie más notó.
La cena siguió, y de pronto algo sacudió con violencia el techo. Esta vez todos lo escucharon. Carlos se puso la chamarra y subió a revisar con urgencia. Yo salí detrás de él, a zancadas, tratando de alcanzarlo antes de que viera lo peor. Oliver era su debilidad y no quería que se rompiera. Le dije que yo subiría y que él aguardara en la escalera. Esa vieja escalera de madera que amenazaba con romperse. Le advertí: si la escalera se parte y te caes, no podré atraparte. Él asintió y me dejó subir. Desde el tejado, a lo lejos, distinguí una figura. Pensé que era Oliver, el relieve del gato, la postura. Pero en cuanto me acerqué comprendí que algo no encajaba. Estaba de pie, dándole la espalda a la calle, inmóvil. Lo llamé por los nombres que siempre le provocaban obediencia y recompensa, pero no respondió. Entonces mi hermano me preguntó si estaba bien. Le dije que no se preocupara. Y justo en ese instante, la criatura, o el animal que ocupaba el techo, giró lentamente hacia mí. No fue un movimiento rápido, sino uno deliberado, como si supiera que yo la observaba, como si se burlara de mi intento por proteger a Carlos. Lo que vi entonces es algo que me atormenta incluso hoy. Cada noche, cuando cierro los ojos, me persigue esa imagen. El gato, o lo que fuera, volteó hacia mí y me mostró una sonrisa. Media sonrisa torcida que heló mi sangre. Y lo peor, una parte de su rostro no era de animal. Era un rostro infantil, con facciones tan parecidas a las de Diego, que sentí que el mundo se me desmoronaba. Retrocedí de golpe. Mis pies resbalaron en la escalera y caí de espaldas, arrastrando a Carlos conmigo. Nos dimos un golpe seco, brutal. Recuerdo vagamente los sollozos de ambos y los brazos de mi madre, cargándonos, arrastrándonos hacia dentro de la casa como si fuéramos plumas. Lo siguiente fue despertar con un dolor de cabeza insoportable. Ni eso fue excusa para mi madre, que nos levantó a las 6:30 como siempre para ir a la escuela. Toda la mañana traté de convencerme de que lo del gato había sido una ilusión, un juego macabro de la oscuridad, del miedo, de mi obsesión por Oliver. Pero en el recreo alguien rompió esa débil mentira. César, un chico de sexto que vivía al final de mi calle, se me acercó. Por reflejo pensé que quería molestarme, golpearme, como solía pasar cuando los grandes se fijaban en nosotros. Pero no. César tenía el rostro serio. Se inclinó y preguntó: «Oye, ¿qué pasa en las noches frente a tu casa?». Me quedé helado. Antes de que pudiera responder, él continuó: «Su padre había llegado muy tarde del trabajo, y esa madrugada, pálido, les contó que había visto a 3 monjas paradas frente a nuestra casa. Estaban quietas, inmóviles, mirando hacia adentro, como asomándose, esperando. El corazón se me desplomó. No pude responder. Corrí hasta donde estaba Carlos, pero antes de hablarle, otra vez esa sensación. Si lo decía, si lo compartía, todo se haría más real. Así que me callé. Traté de olvidar. Esa tarde pedí permiso a mi madre para quedarme en casa de Raúl, un compañero que presumía una colección entera de caballeros del zodiaco. La compañía me distrajo y Óscar, mi mejor amigo, también estaba ahí. Jugamos hasta que la mamá de Raúl, con tono severo, nos invitó a retirarnos. Nos despedimos a prisa. Óscar salió corriendo, seguro de que lo matarían en su casa por llegar tan tarde. Yo me quedé atrás, enfrentando de pronto la realidad. Estaba a pocas cuadras de mi casa, pero la calle estaba más oscura, más vacía que nunca. Otra vez. Como si todos se hubieran puesto de acuerdo para encerrarse desde las 8. Caminar se sentía como atravesar un cementerio. La luna llena apenas iluminaba el camino. Entonces, una silueta cruzó corriendo frente a mí. Me paralicé. Era un gato,
¿O no lo era? El recuerdo de la noche anterior me cayó encima como una losa. Aceleré el paso. Esa sensación punzante en el pecho. Alguien me observaba. Volteaba una y otra vez, intentando sorprender a lo que fuera que me seguía. Y lo vi. Sobre una barda, entre las sombras, estaba el mismo gato. Tenía facciones humanas, demasiado parecidas a Oliver. Fingí no verlo y seguí caminando, pero la criatura brincaba a la par conmigo, de techo en techo, siguiéndome con precisión enfermiza. El cansancio me obligó a frenar. Estaba casi en mi calle cuando ya no escuché sus saltos. Creí que se había ido. Me atreví a mirar atrás. Nada. Respiré aliviado. Pero entonces, en la esquina, justo en la banqueta que debía cruzar, una silueta negra asomaba apenas medio cuerpo, vigilándome. Cuando me acerqué, desapareció, como si se hubiera escondido, esperando a que yo diera el paso fatal. A tan solo 150 metros de mi casa, sentí que nunca volvería a ver a mi madre. El llanto me quebró. No podía volver a Raúl. No podía cruzar esa calle. Estaba atrapado. Cerré los ojos deseando con todas mis fuerzas despertar en mi cocina, con mi madre preparando la cena. Pero en lugar de eso escuché una risa infantil, detrás de mí. Me giré, era el niño gitano. Su risa no sonaba a burla, sonaba a algo más. Antes de que pudiera hablar, me tomó de la mano y me arrastró corriendo hacia mi calle. Y entonces las vi. 3 figuras, vestidas de monjas, agazapadas en la banqueta. Al notar nuestra presencia, corrieron hacia nosotros. El niño lanzó una piedra que golpeó a una en la cara. Ella ni siquiera se inmutó, pero eso bastó para distraerlas. Pasaron de largo junto a mí y lo persiguieron a él. «¡Corre, corre!», me gritaba mientras reía. Yo entré a mi casa con el alma rota, recibiendo el regaño feroz de mi madre por tardar tanto. Mientras me reprendía, yo solo podía abrazarla, agradeciendo estar vivo y rezando con todas mis fuerzas que el niño gitano hubiera sido lo bastante rápido. En esos días, la colonia parecía estar poblada solo por seres extraños. Todos los vecinos recuerdan a los enanitos gemelos, 2 hombres bajos, siempre de traje y sombrero, con bigotes delgados, rostros brillantes de sudor y un detalle perturbador. Ambos tenían una pierna protésica, metálica, que asomaba al caminar. Nadie sabía dónde vivían. Aparecían de madrugada y desaparecían hasta la noche. Para los niños eran figuras casi espectrales. Jamás pensé que ellos también serían parte de la noche más oscura de mi vida. Yo tenía apenas 8 años. No entiendo cómo me dejaban salir tan tarde, aunque quizá mi madre no sabía todo lo que ocurría. Esa noche, cerca de las 11, tuve que salir a casa de Oscar a buscar mi mochila con los útiles de la escuela. Carlos no estaba. Se había ido con mi padre. Estaba solo. Para llegar a la casa de Oscar, debía pasar frente a una vieja vecindad ocupada por gitanos. Algunos decían que eran búlgaros, pero nadie lo sabía con certeza. Al pasar frente a ella, vi una luz tenue de velas y una figura en la ventana. Mi corazón quiso creer que era el niño que me había salvado la noche anterior. Esperé, observé, pero no era él. La luz se apagó de golpe, dejándome solo con la oscuridad. Y entonces lo vi. Encima del techo, observándome inmóvil, estaba el gato. El mismo gato con cara de niño. Aprendí a temerlo porque siempre anunciaba lo mismo: la llegada de ellas, de las monjas. Corrí. Los perros ladraban a lo lejos, primero como un eco distante, luego más cerca, cada vez más. Llegué jadeando a la casa de Oscar. Abrí la reja sin permiso y golpeé la puerta con desesperación. Me abrió su madre, molesta por la hora. Yo buscaba una excusa, cualquier cosa para que me dejara quedarme un rato, pero no hubo oportunidad.
Solo me dejó usar el teléfono, pidiéndome que no hiciera ruido. Marqué el número de mi casa, pero no tuve valor de hablar. Si le decía a mi madre que algo me perseguía, vendría por mí. Y lo haría con Mari Carmen en brazos, o dejándola sola en casa. Ninguna opción era soportable. Colgué. Y en ese silencio roto, lo escuché. Una voz desde la sala oscura detrás de mí. «Están afuera». Me giré, temblando. Pregunté quién era, y la figura respondió, asomándose apenas por la ventana. «Las viejas esas, disfrazadas de monjas, están ahí afuera». Era el hermano de Óscar, un chico extraño, del que hasta ese momento nunca había sabido demasiado. No puedo recordar el nombre, lamentablemente, pero aún así, aunque había salido varios años antes que yo de la primaria, era prácticamente una leyenda oscura por su don para jugar fútbol, por haber formado parte de la selección del Estado y por haber abandonado por completo ese deporte. En la secundaria, estando en las filas juveniles de un importante equipo del país, lo hizo, según decían, para consagrarse a los estudios. 20 se llevó, me dijo, y antes de que pudiera contestarle, ya estaba saliendo al patio. Yo salí tras él, sin despedirme siquiera de la mamá de Óscar. Sabía que debíamos aprovechar la oportunidad de que alguien me acompañara. Desde un rincón del patio volvió el chico, empujando una bicicleta con los bujes traseros gigantes, suficientes para que yo me apoyara en ellos. Me indicó que me subiera y se plantó en la puerta del jardín, rumbo a la calle, apenas entreabierta. Ya le dije a Erika que esas viejas andan rondando la colonia y siempre se aparecen por la noche cerca de la iglesia. No me gusta que se quede tan tarde. Corría el rumor de que ese chico era el novio de Erika. Era mi catequista y empecé a entender por qué lo veíamos tanto merodeando la iglesia, dando vueltas en su bici. Pensaba en eso cuando, de pronto, un tirón casi me desarma de la bicicleta. En segundos había salido de la casa, pedaleando a toda prisa, y en la curva frenó tan bruscamente que casi nos estrellamos. Aún así, seguimos a toda velocidad, aprovechando la pendiente que se abría ante nosotros. Los ladridos que se oían anunciaban la presencia de esas cosas. Nos quedaban atrás, pero él no quería reducir la marcha. De pronto, la visión de las luces de un coche que venía de frente lo obligó a girar sin frenar lo suficiente para subirnos a la banqueta. Ya lo había visto hacer maniobras extremas en su bici, pero me desconcertaba que lo hiciera con alguien a cuestas. Sin embargo, el miedo a una caída resultaba menos terrible que topar de nuevo con esas monjas. Dos bultos cruzaron a toda prisa por la angosta banqueta donde íbamos, y pese al esfuerzo por detenernos, tropezamos con uno. Logré soltarme momentos antes del impacto. Apenas me raspé rodillas y manos. El hermano de Óscar también evitó golpearse, aunque su bicicleta salió volando algunos metros. La figura con la que chocamos lanzó un alarido de agonía, y de inmediato la otra se acercó a levantarlo. «Ahí vienen», dijo, y lo incorporó de un tirón. Sin preocuparse por nosotros, se alejaron corriendo. Me apresuré a auxiliar al hermano de Óscar. Recogimos la bici y continuamos a toda prisa. A pocos metros pasamos junto a esas siluetas que seguían huyendo. Me di cuenta de que eran los dos enanos gemelos. El hermano de Óscar les gritó alguna grosería que no obtuvimos respuesta. Al alejarnos, los observé fijamente. Sus rostros mostraban un pavor profundo y corrían con la máxima velocidad que sus piernas deformes les permitían. «Dale, niño», me dijo el hermano de Óscar al dejarme, y me chocó el puño. Quise abrazarlo, pero solo choqué su puño y le grité «Muchas gracias», mientras corría hacia mi casa. A lo lejos, decenas y decenas de perros
ladraban con creciente desesperación. Yo no sabía qué pensar, pero por fin sentí un atisbo de seguridad. Entré y mi madre me regañó, diciéndome que era la última vez que dejaba mis cosas en casa ajena. Apenas podía contener el aliento. Sin embargo, seguía temblando y sabía que ella tenía razón. Era la segunda vez que alguien, sin interés alguno, me sacaba del destino de enfrentarme a esas cosas. A la mañana siguiente, mi mamá desayunaba con una de sus mejores amigas, una señora ya muy mayor, que siempre fue como una abuela adoptiva para nosotros. Mi madre le contó lo de mi caída del techo y luego ambas me preguntaron por los raspones recientes, así que tuve que explicar que me había caído de una bicicleta la noche anterior. «Alguien te está cuidando mucho», me dijo la señora, con una mirada intensa. «A lo mejor tu papi, desde el cielo, quiere que llegues bien a hacer tu primera comunión». No supe qué responder, pero me hizo pensar. Aunque era un niño, la suerte que tuve esos días quizá no era algo natural. Camino a la escuela, topamos con un lote baldío, casi frente a un pequeño parque triangular, ahora atestado de policías y curiosos. A mi mamá no le gustó acercarse a ese tipo de escenas y me hizo caminar sin mirar atrás. En la escuela, Óscar se me acercó corriendo. Al verme me dijo que habían reprendido durísimo a su hermano por salir conmigo en la noche y que tardó en volver a casa. Contó que su hermano aseguraba haber visto al niño gitano asomado en la ventana de la vecindad cuando regresaba, y al decirlo, Óscar se quedó serio, como si hubiera soltado una locura que no encajaba. ¿Se fueron los gitanos?, le pregunté. «No, ya no», contestó. «Se fueron hace días y abandonaron la vecindad». Quizá por esa noticia pasé el resto del día en la escuela como un zombi, pensando en el niño gitano y en lo que me había sucedido la noche anterior. Al salir de clases fui a la vecindad y noté que todo parecía cierto. Había cosas tiradas fuera de las casitas, como si hubieran huido a toda prisa. Me parecía extraño no haber reparado en esos detalles la noche anterior, pero al mirar por la misma ventana, donde antes había visto la figura, casi pude sentir que alguien me devolvía la mirada desde dentro. Las calles estaban llenas de policías, y horas más tarde, al ver las noticias nocturnas, supimos que el cuerpo de uno de los enanos había aparecido desfigurado por la cantidad de golpes que recibió hasta la muerte. Esto no lo dijeron en los noticieros, pero entre los primeros vecinos comenzó a correr el macabro rumor de que le habían arrancado el pie, como si le creciera del tobillo. Al otro enano nunca más se le volvió a ver. En aquel entonces la ciudad no estaba acostumbrada a semejante brutalidad, como quizá lo está hoy, y la noticia alarmó a los vecinos de la colonia. Incluso adelantaron las clases de catecismo a las que asistíamos. Yo, sin embargo, pasé unos días de aparente calma, hasta una tarde en que mi mamá entró con la ropa recién tendida y dijo: «Tu hermano, que su gato está en el techo de los vecinos, Carlos, salió disparado, y yo tras él. Pero cuando salimos, solo alcanzamos a ver la silueta alejarse a toda prisa. Aquella noche los perros no cesaron de ladrar en nuestra calle. Yo me asomaba desde la ventana de nuestro cuarto y en ocasiones juraba ver sombras de personas desplazándose por los techos cercanos al nuestro. No pude pegar ojo en toda la noche. Aunque no pude ver a las monjas, sabía que estaban allí. Podía sentirlas y eso lo hacía aún más aterrador. No era el único que padecía aquello. No sé cuántas personas, niños sobre todo, sufrieron en aquellos días lo mismo. Fue algo tristemente común en aquellos tiempos. Ocurrió a una niña de la misma primaria a la que yo asistía, pero en el turno vespertino. Le sucedió al salir, cuando el cielo ya se teñía de penumbras. Al final de la escuela, en un extremo,
había un barranco y junto a él una zona de tierra blanquecina donde algunos niños solían jugar. Esa tarde, la pequeña había olvidado algo en aquel lugar y en lugar de dirigirse directo a la salida, corrió hasta ese rincón apartado. Ese límite colindaba también con un jardín de niños completamente desierto a esas horas. Se cuenta que la niña distinguió a alguien caminando entre los salones del jardín infantil. Se acercó al cerco que dividía ambas escuelas para observar mejor, y entonces reconoció la silueta. Era una monja. La niña no sintió miedo de inmediato. Creyó que era una religiosa real, realizando alguna labor en el jardín a esa hora, y obedeció cuando la mujer la llamó con la mano. Acto seguido, los desgarradores gritos de la niña hicieron que maestros y alumnos voltearan. Desde lejos vieron cómo era arrastrada hacia el jardín de niños. Varios saltaron el cerco, corriendo para rescatarla. Cuando la alcanzaron, la encontraron llorando a mares. Entre sollozos, aseguraba que aquella mujer horrenda había intentado morderla y que al escuchar a los demás acercarse, huyó hacia el barranco, trepando la barda altísima de un solo salto inhumano. Ningún profesor quiso confirmar la historia, pero un conserje sí juró haber visto algo. Y todo quedó en un secreto a voces entre los alumnos de la tarde. Algo ocurrió. Fue lo único que logré escuchar. Algo oscuro pasó en la iglesia, aunque nadie nos dijo qué. Pospusieron nuestras ceremonias 2 semanas. Óscar comentó que su hermano lo supo por Erika, la catequista. Alguien había profanado el templo. Nunca pude comprobarlo, pero lo cierto es que, cuando regresamos a la iglesia, varias reparaciones eran evidentes. Otro niño desapareció en la colonia en esos días. El rumor del momento hablaba de un grupo de robachicos, sujetos que raptaban niños distraídos para vender sus órganos. Pero algunos, muy pocos, sospechábamos que esas monjas siniestras tenían relación con todo aquello. Una tarde me armé de valor y hablé con mi madre sobre ellas. Descubrí que tanto ella como sus amigas ya las habían visto alguna vez, desde muchos años atrás. Caminaban por las calles, siempre de noche. Algunos las tachaban de locas, otros aseguraban que eran monjas expulsadas de su convento por prácticas oscuras. Nadie sabía de dónde salían ni dónde se ocultaban al amanecer. La amiga de mi madre, aquella mujer que era como una abuela adoptiva para nosotros, falleció justo la víspera de la nueva fecha de mi primera comunión. Mi madre pasó todo ese día en su casa, recibiendo a los familiares que habían viajado desde lejos para despedirse. Se llevó a Mari Carmen con ella y yo me quedé con Carlos. Algo que iba más allá del simple dolor por la pérdida me consumía. Era un vacío profundo, frío. Carlos estaba igual. Entonces apareció Freddy, un amigo de mi hermano, gritando desesperado. «Encontramos la casa de las monjas». Decía que era una cueva escondida en el patio de una casa abandonada, cerca de la iglesia. Aseguraba que las había visto entrar con un niño llorando y que los vecinos, aterrados, habían corrido a encerrarlas ahí dentro. Carlos, sin pensarlo, tomó su chamarra y su bicicleta. Me ordenó quedarme, pero no me atreví. 5 minutos después salí también, en mi patín del diablo, decidido a seguir la pista del escándalo. 15 minutos después había llegado a la iglesia, pero no había nadie. Silencio absoluto. Me adentré en una zona de la colonia donde nunca antes había puesto un pie. La noche estaba espesa, callada, antinaturalmente callada. Encontré una casa que encajaba demasiado bien con la descripción de Freddy, pero no se veía un alma. Las casas vecinas estaban desiertas, sin una sola luz encendida, aunque apenas eran las 10 de la noche.
Me alejaba con temor cuando un chillido desgarrador de gato emergió desde el patio de aquella casa. Me apresuré hacia la iglesia. Entonces lo vi. Puedo jurar que una figura de monja me observaba desde el techo de la iglesia, oculta tras la torre. Mis manos comenzaron a temblar. Apenas podía sostener el manubrio del patín, paralizado por un terror indescriptible. Al pasar frente a la escuela, la vi otra vez, con total claridad. La misma monja que había visto semanas atrás, mirándome fijamente desde el mismo salón, desde la misma ventana. Esa vez no había niño gitano, ni el hermano de Óscar que me rescatara. Y en medio de la calle, a unos 50 metros, la silueta de una tercera monja esperaba por mí. Di media vuelta y corrí hacia la escuela, hacia la calle principal. En algún momento perdí el patín y solo corría tan rápido como mis piernas me lo permitían, entre las sombras que devoraban la colonia. Encontré una puerta abierta de par en par. Sin pensarlo, entré, gritando que estaba solo, que por favor me ayudaran, que querían robarme. Un hombre salió de la penumbra de la sala, aspecto sucio, calvo, sin camiseta. Su voz era apenas un murmullo extraño. Le supliqué que me acompañara a casa, que me ayudara a encontrar a mi madre, a mi hermano. Sin inmutarse, se colocó unas gruesas gafas y tras echar un vistazo a la calle, cerró la puerta con seguro a mis espaldas. «No conviene salir ahora», murmuró. Le dije que entonces me iría solo. Me respondió con un tono áspero, molesto. «No te dejaré salir. Es demasiado peligroso». Luego se dirigió a una habitación y me ordenó que fuera a la cocina a buscar algo de cenar. Fue entonces cuando el mareo me golpeó. No podía creerlo. Después de todo lo que había pasado, había caído en manos de un perturbado. No sabía qué me haría, pero intuía que si me quedaba allí, no saldría con vida. La puerta estaba asegurada con llave. Como pude, logré forzar una ventana, mientras él gritaba y corría hacia mí para detenerme. Alcancé a escapar a la calle. Escuché su carcajada a mis espaldas. Al voltear, lo vi riéndose en la entrada de su casa. Y sobre él, la figura del gato, inmóvil, mirándome. No sé cómo explicarlo. Sus movimientos, sus gestos. Quizá era mi mente quebrándose, pero juraría que ambos se carcajeaban al unísono con el mismo sonido. Seguí corriendo hasta llegar a casa. Carlos estaba colgando el teléfono. Su rostro estaba pálido, desencajado, como si hubiese visto a un espectro. Le pregunté qué había ocurrido, pero no me respondió. Guardó algunas cosas apresuradamente en su mochila y me ordenó callar. No me preguntó dónde había estado, ni me dejó contarle lo que acababa de vivir. «Me tengo que ir», dijo, y me revolvió el cabello antes de salir. Me asomé por la ventana y vi pasar un coche que se parecía al de su padre. No estoy seguro de que fuera él, ni tampoco de que Carlos se hubiera subido. Pero esa fue la última vez que lo vi. No hice la primera comunión al día siguiente, ni nunca. Mi madre pasó semanas buscándolo por todos lados, pero ni rastro de Carlos ni de su padre. Y lo más inquietante, el padre de Carlos siempre había tenido una buena relación con mamá después de la separación. Era extraño, casi imposible, pensar que se lo hubiera llevado sin avisar. Nada volvió a ser igual. Poco después, la noticia de que habían descubierto la guarida de las monjas se esparció por la colonia. Era, efectivamente, la misma casa a la que yo había llegado esa noche. Sin embargo, cuando yo estuve allí, no vi nada. Ningún movimiento, ningún vecino, ningún ruido. Los demás hablaban de gritos, de gente destrozando el lugar, de objetos satánicos encontrados en la casa y en la cueva que había detrás. Días después, noté que la casa de aquel hombre donde había entrado parecía completamente abandonada.
Mis calificaciones se desplomaron después de aquello. Mis padres, desesperados, me mandaron a terapia, pero ahí lo único que intentaron fue convencerme de que todo había sido un mecanismo de mi cerebro para lidiar con la desaparición de mi hermano. Durante un tiempo quise creerlo. Quise pensar que todo estaba en mi mente. Pero años después, cuando volví a toparme con cosas que me recordaron ese episodio, comprendí que jamás había sido una simple invención. Todos en la escuela sabían lo de las monjas que llegaron a la puerta de mi casa, lo cerca que estuvimos de morir aquella noche y el extraño señor enano. Desde entonces mis amigos comenzaron a alejarse. Dejaron de invitarme a sus casas, dejaron de hablarme como si yo arrastrara conmigo una maldición. Al poco tiempo, mis padres me cambiaron de escuela, esta vez privada, donde poco a poco recuperé la apariencia de normalidad. Ya no vivimos en aquella colonia, pero la casa sigue siendo nuestra. Mes tras mes regresamos solo para cobrar la renta. En una de esas visitas escuché a 2 niños, de apenas 7 u 8 años, hablando con miedo. Decían que en las calles aún se aparecían las monjas de negro. Aunque ya era un adulto, un escalofrío recorrió mi espalda. Me subí al carro sin pensarlo, pero entonces, al mirar de reojo hacia la barda de mi casa, vi la silueta de un gato parado sobre el cerco, mirándome fijamente. No quise voltear, no me atreví. Preferí aferrarme a la idea de que era un gato cualquiera, quizás la mascota de la familia que vivía ahí. Pero en el fondo, temía que si lo miraba de frente, me encontrara con esos mismos ojos infernales que me habían perseguido en mi infancia. Quizás era mejor no saberlo. Si hubiera sido él, nunca más podría vivir en paz. Olvidaba contar algo. Poco después de aquel fallido intento de hacer mi primera comunión, cuando construyeron el bulevar que ahora rodea la colonia, descubrieron algo macabro: el cuerpo de un niño, enterrado apenas a 1 metro de profundidad. Nadie lo reclamó. Nunca se supo su identidad, como si hubiera sido un niño sin familia, como un fantasma sin nombre. Yo crecí en la colonia Waikura, pero me mudé antes de entrar al kinder. Apenas conservo recuerdos vagos. Hace poco, un primo compartió conmigo un video que hablaba sobre esa misma historia de la primera comunión. Él, que es un poco mayor, recordaba haber visitado aquella casa en esos años. Intrigado, le pregunté a mis padres si sabían algo de esas monjas. Ninguno admitió haber visto nada. Tiempo después, en una reunión familiar, escuché ese capítulo junto con mi primo. Al salir, lo comentamos, y uno de mis tíos se nos acercó intrigado. Cuando le contamos lo que habíamos oído, nos confesó algo. Él también había visto algo parecido, aunque no fue en Waikura, sino en la colonia azteca, cerca del Cerro Colorado, en la década de los 80. Recién llegado a Tijuana, mi tío rentaba una casita casi en la última calle, donde ya no se podía construir más. Hizo amistad con unos jóvenes de Oaxaca que vivían hacinados en un cuarto diminuto. Cada fin de semana subían juntos al cerro a contemplar la ciudad. Una de esas veces se quedaron más de lo debido. La noche cayó mientras bajaban por una vereda peligrosa. Entonces, uno de sus amigos le pidió a mi tío que mirara. A lo lejos, 7 siluetas subían lentamente en fila india. No podían distinguirlas bien por la oscuridad, pero uno de ellos aseguró que eran mujeres. Jóvenes, pensaron. Por alguna razón absurda, los 3 corrieron emocionados hacia ellas, imaginando que podrían hablarles. Sin embargo, lo que vieron los detuvo en seco. Las 7 figuras se habían reunido en un claro alrededor de una fogata. Murmuraban palabras en un idioma desconocido, mientras contemplaban algo que ardía en el fuego.
sus túnicas oscuras, sus movimientos lentos. Eran monjas. Mi tío y sus amigos se escondieron, observando con el corazón en la garganta. Pero una de ellas los descubrió. Lanzó un chillido desgarrador y comenzó a correr hacia ellos. El terror los hizo huir, tropezando y rodando cerro abajo. La cosa los perseguía cada vez más cerca, su grito helando la sangre en cada paso. Al llegar a la primera colonia, vieron una casa iluminada. Entraron desesperados, pidiendo ayuda. El chillido de la monja resonaba en la banqueta, mientras los niños del lugar corrían despavoridos. La dueña, una mujer valiente que vendía comida, salió con un enorme cuchillo, gritando: «¡Vete, en el nombre de Dios!». La monja solo sonrió, una sonrisa burlona, inhumana, pero al verse acorralada por la mujer, retrocedió, corriendo a saltos hacia el cerro, perdiéndose en la oscuridad. La señora, con voz firme, dijo: «Hace mucho que no pasaban por aquí». Luego les ofreció comida, como si todo aquello hubiera sido parte de la rutina. Esa historia siempre quedó grabada en mi familia. Y como si todo estuviera tejido por un mismo hilo, no pude evitar relacionarla con lo que viví en Guaycura. Tal vez no tengan nada que ver, pero las coincidencias me atormentan. Mis padres, hace unos 20 años, tenían un pequeño puesto de juguetes. Cada martes, una gitana se aparecía en la colonia, pidiéndole mercancía a mi madre a cambio de leerle las cartas. Mi madre siempre se negaba, pero había algo en esa mujer que la aterrorizaba. Y al final, aunque fuera con un simple café, nunca podía dejarla irse con las manos vacías. Un día, la gitana apareció acompañada de 2 niñas. Como siempre, le exigió a mi madre algo a cambio de leerle las cartas. Mi mamá, con esa misma educación de siempre, se negó amablemente, aunque le ofreció un poco de café. La gitana lo aceptó, le dio las gracias y siguió su camino. Sin embargo, mientras se alejaba, mi madre notó algo escalofriante. En un movimiento casi imperceptible, las niñas habían tomado juguetes del puesto. Pero no eran simples juguetes, sino los de aspecto más caro y llamativo. Mi madre las detuvo de inmediato, pidiéndole a la gitana que las revisara, que tal vez habían tomado algo por error. No tomaron nada», respondió la mujer con esa voz áspera y ese acento extraño que erizaba la piel. «Yo sé lo que digo, no tomaron nada. Ya nos vamos». Para entonces, el murmullo de los transeúntes había crecido. Varias miradas curiosas se habían detenido en la escena. Mi madre, presa de una mezcla de miedo y vergüenza, regresó en silencio a su puesto. Pero, de pronto, la voz del comerciante del local contiguo retumbó con furia. ¿Que no se llevaron nada? Entonces, ¿qué es esto?, gritó, alzando un juguete que de alguna manera había acabado en manos de la gitana, justo frente a los ojos de mi madre. El hombre no dudó. Arrebató el objeto de las manos de la mujer y señaló a las niñas, que también llevaban cosas escondidas. «¿Esto es tuyo?», le preguntó a mi madre, mostrando el juguete. Ella intentó responder, pero no podía. La mirada de la gitana la atravesaba como cuchillas invisibles, paralizándola. Finalmente, con un gesto inseguro, asintió. El señor devolvió el juguete y sentenció a la gitana con voz grave: «No quiero volver a verte robando por aquí». Las niñas ya habían desaparecido entre la multitud. El martes siguiente, el puesto de aquel señor amaneció vacío. Poco después, mi madre comenzó a sentir un dolor extraño en el brazo. Un dolor que le impedía cargar sus cosas y que la obligó a dejar de vender en esa colonia. Mi papá solo podía ir los fines de semana y tuvieron que mudarse a otra parte de la ciudad. Fue en ese mismo tiempo cuando una mujer comenzó a aparecer en mi casa. Al principio,
solo la veía mi madre. Pero una noche, también mi padre la contempló con claridad. Estaba de pie, inmóvil, junto a la cuna de mi hermana. Cuando nos mudamos, la mujer pareció quedarse atrás, aunque yo nunca estuve segura de ello. Quizás no tenga relación, pero también por esos días ocurrió algo inquietante. Dandy, el gato que había acompañado a mi madre durante más de 12 años, salió una noche y jamás regresó. Escuché la historia de la primera comunión con atención, como hago con todos sus relatos, pero aquellas primeras líneas me provocaron un terror indescriptible. No solo hablaban de la colonia en la que he vivido toda mi vida, también mencionaban a un personaje muy extraño, un ser que atormentó muchas de mis pesadillas infantiles. Nuestra calle estuvo habitada casi por completo por mi familia. Con el tiempo, todos se fueron mudando, menos mi tío Pedro, que vivía a 2 casas de la mía. Yo, con apenas 9 años, solía cuidar a su pequeño hijo mientras mis tíos iban al supermercado. La casa estaba repleta de fotografías de mi tío Beto, hermano de mi papá, y del propio Pedro. Yo apenas lo recordaba. Cuando era muy pequeña, él había partido rumbo a Nayarit, de donde provenía la familia. Siempre viajaba de aventón o subiéndose al tren. Varias veces logró hacer el recorrido entre Tijuana y Tepic, pero aquella última ocasión nunca llegó a su destino. Desapareció. Mi padre sostenía que seguramente había tenido un accidente en el camino, pero mi tío Pedro juraba que Beto jamás se iba sin avisar. Esa noche salió de casa de mi papá y nunca más volvimos a saber de él. Lo verdaderamente aterrador vino después. Mi primito aseguraba que un gato monstruoso lo visitaba por las noches. Incluso en ocasiones en las que yo estaba cuidándolo, decía que lo perseguía por el jardín. Y lo más perturbador era cómo lo describía. Cuando le pedíamos que señalara cómo era ese gato, apuntaba sin vacilar a las fotografías de mí. Cuando creció, dejó de hablar de ese gato, o quizás dejó de verlo. Pero durante años, yo tuve sueños recurrentes con un felino espantoso, que tenía la misma mirada de mi tío Beto. Una mirada que parecía querer comunicarse conmigo. Tal vez solo era la imaginación de un niño de 3 años. Tal vez solo los sueños de una niña. Pero yo jamás podré describirles el escalofrío que sentí cuando en aquel relato se habló de un gato con rostro humano que atormentaba a un niño. Yo viví muchos años en la colonia Guaycura y aún hoy sigo cerca, apenas a 5 minutos, en la colonia del lago, justo cruzando el barranco donde encontraron al niño muerto. Mi infancia allí fue tranquila, hasta que empecé a recordar detalles extraños tras escuchar estos relatos. Por ejemplo, mis padres se casaron en la iglesia de esa colonia a mediados de los 80. Siempre me llamó la atención lo solitario de las fotos de la boda. Apenas algunos amigos asistieron, y en el fondo de varias imágenes, algo me helaba la sangre. 6 figuras de monjas, vestidas completamente de negro, observando inmóviles, paradas en perfecta simetría. Era un detalle que de niña me parecía raro, pero con los años se volvió siniestro. En mi próxima visita a casa de mis padres buscaré esas fotos y les preguntaré si recuerdan algo sobre aquellas figuras que acechaban en silencio las imágenes de su boda. Mis abuelos habían vivido en esa colonia desde que llegaron a la ciudad. Mi abuela aún sigue allí, acompañada únicamente por sus gatos y una decena de periquitos. Una noche de Halloween, todos los primos nos reunimos en su casa para salir a pedir dulces. Éramos un grupo de 5 niños pequeños, ninguno mayor de 8 años. Caminábamos solos por la colonia, mientras nuestros primos mayores se quedaban conversando con sus amigos en la calle.
Las casas comenzaban a cerrar sus puertas y ya no había muchos niños rondando. Para nosotros, aquello era una aventura. Correr de los perros, tocar en las pocas casas que aún repartían dulces, caminar bajo la penumbra de calles desconocidas. Y entonces lo vimos. A lo lejos, en medio de la oscuridad, un niño diminuto caminaba solo. Un niño muy, muy pequeño, de apenas 2 o 3 años, con un disfraz rojo de diablillo. Nos acercamos, pero cuando llegamos al lugar donde lo habíamos visto, no había nadie. Solo una calle larga, desierta. Pensamos que quizás se había metido en una de las casas, pero cuando seguimos caminando, su diminuta figura volvió a aparecer, corriendo de un lado a otro de la calle, atravesando la oscuridad. Un niño sin llanto, un niño sin voz, y nosotros demasiado asustados como para acercarnos otra vez. Lo seguimos a una distancia prudente, cuidando no asustarlo, pero atentos para ver si entraba en alguna casa, o si alguien salía a buscarlo. Finalmente el pequeño se escurrió entre las rejas oxidadas que protegían un terreno baldío. Nos acercamos y, al asomarnos, lo único visible eran sombras y matorrales retorcidos. Mientras discutíamos qué hacer, Dani, uno de mis primos, saltó la cerca sin advertirnos, adentrándose en la penumbra del lote. Segundos después, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Corran! De la negrura emergió Dani, y tras él, una figura horrenda, altísima, que lo perseguía con movimientos inhumanos. Una anciana monstruosa lo acechaba muy de cerca, casi rozándolo con sus brazos huesudos. Instintivamente salimos huyendo en estampida. Pero, metros adelante, notamos que Dani no estaba con nosotros. No había logrado saltar de vuelta a la calle. Corrí hacia el baldío y lo vi arrastrándose con desesperación bajo la cerca, jadeando y repitiendo: «¡Corre, corre!». Escapamos y, ya a salvo, lo revisamos. Tenía arañazos en la cara y los hombros, y sus dulces habían desaparecido. Cuando se lo contamos temblando a nuestros primos mayores, ellos intentaron tranquilizarnos, diciendo que seguramente había sido una loca. Pero para nosotros, y para Dani, jamás fue una loca, sino una bruja. Eso que vimos aquella noche era una bruja, y la maldición de sus ojos aún nos persigue. Cada noche de brujas, inevitablemente, volvemos a revivir esa historia. Y al recordarla, me viene a la mente su atuendo. Ropa semejante a la de los gitanos que merodeaban por la colonia. No sé si es un recuerdo verdadero, o si mi mente lo mezcla con lo que escuché en aquel relato. Yo también crecí en esa colonia de los relatos, pero, a diferencia de aquellos niños, rara vez me dejaban salir de noche. Vivíamos en la última calle, llamada Punteros. Frente a mi casa se extendía un barranco que descendía hasta el Boulevard Insurgentes, y desde la ventana se alcanzaban a ver las luces lejanas de la ciudad. Al fondo de la calle, una pequeña barda separaba la colonia de una casa enorme, situada al inicio de una vereda que atravesaba el cerro. Y justo a mitad de esa vereda se alzaba una construcción enigmática. Parecía el techo de una casa, pero de apenas 1 metro de altura. Una especie de altar abandonado, de apariencia absurda, y sin embargo, siempre me provocaba una inquietud indescriptible. Durante años me pregunté qué ocultaba, hasta que un día, con una amiga de la escuela, reunimos valor y bajamos por el cerro para espiar en su interior. La decepción fue inmediata. No había nada. Solo tierra, paredes desnudas y silencio. Aún así, esa estructura siempre me transmitía la sensación de ser una puerta hacia algún lugar prohibido. Yo también vi a aquellas mujeres, o al menos a un grupo vestidas de negro, con largos trajes y la cabeza cubierta. Pasaron 2 veces frente a mi casa, siempre de madrugada.
Mis padres jamás las escucharon, pero mis hermanos y yo éramos testigos de cómo, a su paso, los perros se enloquecían a ladridos. La segunda vez que las vimos, mi hermano mayor abrió la puerta del patio para observarlas de cerca. Yo salí un instante después. Los perros habían callado y él permanecía inmóvil, mirando hacia la calle. ¿Las viste?, le pregunté. No pude caminar lo bastante rápido, me respondió con voz apagada mientras se disponía a salir. Antes de que pudiera detenerlo, echó a correr hacia el final de la calle, en pijama y descalzo, seguido por nuestro perro, Chocolate. Yo, paralizada, observaba desde la banqueta, temiendo que despertaran mis padres, pero preparada para gritar con todas mis fuerzas, si era necesario. La noche estaba iluminada por una luna cruelmente brillante. Desde lejos vi a mi hermano asomarse sobre la barda, Chocolate a su lado, ambos fijos en algo invisible al fondo del cerro. De repente, el perro estalló en un frenesí de ladridos, lanzándose hacia abajo. Mi hermano corrió tras él, gritando desesperado. Los perdí de vista durante segundos eternos, hasta que, al fin, reapareció. Mi hermano, jadeante, cargaba al perro entre sus brazos, casi tan grande como él, corriendo hacia mí con el miedo pintado en el rostro. Entramos en la casa como relámpagos, aseguramos la puerta principal, luego la del cuarto, y nos encerramos allí. El sudor frío le recorría la piel. Incluso el perro, temblando con nosotros, no dejaba de gruñir hacia la oscuridad. Entonces mi hermano susurró lo impensable. Se metieron en tu casita. Todas entraron ahí. Y un anciano se quedó afuera vigilando. Nos vio, nos gritó. Fue entonces cuando Chocolate enloqueció, y yo apenas logré detenerlo. Años después, mi hermano me confesó algo más. Una madrugada despertó con los ladridos de Chocolate, y frente a la puerta de la casa, inmóvil, estaba una de esas figuras vestidas de negro, observando en silencio hacia adentro. Sí, yo también tuve un encuentro con ellas, y al escuchar este relato, la memoria de mi colonia, sus calles, su gente y sus horrores, regresó con una fuerza insoportable. Crecí al lado del camino del Gato Broma, aquel sendero que después se convirtió en un bulevar y que aparece tantas veces en las historias. Recuerdo no solo los rumores sobre hallazgos terribles, sino varios casos. En épocas de lluvia, aquel lugar parecía atraer la desgracia. Entre los barrancos y veredas, muchos decían que el sitio mismo devoraba almas. Un grupo de chicos había construido allí una guarida, una especie de cueva natural, formada por matorrales y árboles que creaban un círculo cerrado. Apenas cabíamos dentro, obligados a entrar arrastrándonos, permaneciendo siempre encorvados. Y quizá era eso lo que la volvía un escondite perfecto. Un amigo, Chuli, me invitó a formar parte de ese club secreto. Había una condición. Quien quisiera entrar debía aportar algo para todos. La primera vez llevé unas cuantas sodas y refrescos. Cuando llegamos, vi cómo sacaba de entre los matorrales lo que otros habían dejado. Y allí estaba, una colección de páginas sueltas de revistas viejas, algunas arrancadas, otras mal cortadas, todas mostrando imágenes que para nosotros eran un misterio prohibido. Eran papeles doblados, amarillentos, con la tinta comenzando a borrarse. Fue la primera vez que vi algo así. Para los mayores del grupo, aquello era un tesoro secreto. Los líderes eran Tomás y K, los fundadores de la guarida, con apenas 12 años. Poco después, Tomás desapareció de repente. Y, según Chuli, nadie volvió a verlo. Se marchó hacia el otro lado, rumbo a Estados Unidos, aunque nunca supe eso con certeza. Es una historia tan repetida que muchos la tomaban como rumor. Yo mismo terminé cruzando ese camino. Hoy les escribo desde Oregón, donde vivo desde hace más de 20 años.
El mito hablaba de un niño de ojos rasgados. Creo que se llamaba Christian, pero no podría asegurarlo. Era el más pequeño del club. No tendría más de 8 años. Irónicamente, era el que más mostraba interés por esos papeles ocultos. Yo había llevado algunos cómics de la línea de la justicia, pero no le llamaron la atención. Recuerdo con total claridad aquella tarde. Jugábamos fútbol cuando, de pronto, por la calle pasó el Chinito, a prisa. Le grité para saber a dónde iba. Me dijo que iba al club. Le dije que no fuera solo, pero respondió que Tomás lo había citado. Tomás llevaba meses sin aparecer. Entré corriendo a casa y llamé a Chuy para contarle lo que acababa de ver. Él me dijo que también le parecía extraño, pero que iría a revisar la guarida después de terminar la tarea. Al día siguiente, el infierno comenzó temprano. Recibí la llamada de Chuy. No habían vuelto a ver al Chinito desde la noche anterior. Al enterarse de que lo buscaban por todas partes, corrió a la guarida para avisar y evitar un regaño. Al llegar, en la oscuridad, notó movimientos, bultos que se agitaban con lentitud. Temiendo lo peor, se acercó con cautela a la entrada, sin poder ver más que sombra absoluta. Tomó una piedra y la lanzó al interior. Entonces vio moverse 3 siluetas grandes, completamente negras, como si estuvieran envueltas por una sombra sólida. Asustado, comprendió que aquello debía contarse. Avisó a los padres del club y, junto con vecinos, regresaron al barranco para buscar la guarida. No hallaron al niño. La guarida seguía allí, con los objetos que habíamos llevado, pero algo había cambiado. El arbusto mayor que servía de techo había sido arrancado con violencia y dejado a un lado, fresco aún. Aún así, no todos creyeron a Chuy. El lunes en la escuela, un chico nuevo del club afirmó, desde su ventana, haber visto aquella noche a un grupo de mujeres descendiendo por la vereda hacia el barranco. Me llamó la atención que entre ellas se distinguía la silueta de un niño pequeño. Nunca logramos comprobar si se trataba del Chinito. Hablamos con sus padres y del niño ya no se volvió a saber nada. Cuando me fui de la colonia, sus padres quedaron consumidos por una tristeza interminable que nunca desapareció. Yo nunca vi a esas monjas con mis propios ojos, aunque mis hermanos mayores me relataron lo que sabían. Al principio, pensé que eran invenciones para asustarme. Crecí yendo a la iglesia del relato religiosamente cada domingo, y desde pequeño algo en ella me inquietaba. Aquellas mujeres de hábitos negros siempre rondaban el entorno, y al observarlas sentía un pavor que no supe explicar. Mis hermanos, al notarlo, me decían que no les tuviera miedo a ellas, sino a las que se habían ido. Yo, como niño, les restaba importancia, aunque la historia se repetía y se engordaba con nuevos detalles que me inquietaban. Pronto, la comunidad empezó a murmurar que una monja era vista, noche tras noche, en lo alto del campanario. Algunos se preguntaban si era una mujer enferma o alguien que caminaba dormida. Para los vecinos, la imagen era una visión macabra, una figura que asomaba su silueta desde la torre para mirar fijamente la calle desierta. El rumor llegó hasta el padre y el sacristán, quienes decidieron investigar. La madre superiora, el sacristán y el sacerdote organizaron una vigilia para descubrir quién era la monja del campanario. Una madrugada vieron a una de ellas abandonar sigilosamente el convento e internarse en la iglesia. Pensaron que esa sería la mujer que subía al campanario. La siguieron a prudente distancia. Ella salió minutos después con un recipiente de agua bendita y se encaminó hacia la calle. Los siguieron hasta que la perdieron de vista en una esquina. Al doblar, divisaron el resplandor de fuego contra una pared.
Sombras danzaban detrás de un ventanal. Una casa que parecía deshabitada desde hacía años tenía, sin embargo, gente en su interior. Creyendo que la monja podía estar en peligro, entraron. Lo que encontraron allí los heló por dentro. 7 mujeres vestidas de monjas danzaban en círculo, pero con hábitos distintos. 2 reconocibles del convento, 5 desconocidas, y todas hubieran mostrado algo perturbador. Bajo sus hábitos, sus cuerpos estaban desnudos. En el centro del ritual, entre símbolos que ellos identificaron como demoníacos, había un niño rubio, muy pálido, observando la escena con los ojos desencajados, aterrorizado. Un sentimiento de horror invadió a los 3 testigos. Huyeron despavoridos para convocar a las otras hermanas, a la policía, a quienes pudieran ayudar. Llegaron de vuelta en apenas unos minutos, pero al regresar la casa estaba vacía. Las mujeres, el niño y el fuego se habían esfumado. Lo más inquietante fue el eco, un sonido como de un baile profano que persistió en la casa como si algo se hubiera llevado la huida hacia otro lugar. Las 2 monjas que habían participado en aquel rito jamás volvieron. Con el tiempo comenzaron a verse, de vez en cuando, figuras negras semejantes a monjas deambular cerca del lugar. Mis hermanos insisten aún hoy en que todo aquello fue invención suya para asustarme. Pero, sabiendo lo que ahora sabemos, ¿no les parece que hay razones de sobra para temblar al escucharlo?